Para proceder a la declaración de esta figura, de estas zonas de gran afluencia turística, el Ayuntamiento tiene que intervenir, lo tiene que solicitar formalmente. De ello vamos a hablar con los diferentes portavoces municipales. Gemma Conde, la portavoz del Partido Popular. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos, Gemma? Buenas noches, muy bien, gracias. Está con nosotros también el portavoz socialista, Daniel de la Rosa. Buenas noches. Muy buenas noches. El portavoz de Imagina Burgos, Raúl Salinero. Buenas noches, Raúl, ¿qué tal estamos? Muy bien. Y hoy, en representación del grupo de Ciudadanos, el concejal Vicente Marañón. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que opinan los comerciantes, que son los directamente afectados por la puesta en marcha de esta figura, que, como decimos, tendrá que comenzar a funcionar dentro de tan solo unos meses. Hemos hablado con ellos y esto es lo que opinan. Solamente beneficia a las grandes superficies, dado que desde hace mucho tiempo cualquier establecimiento de menos de 300 metros cuadrados tiene total libertad de apertura los 7 días de la semana. Entonces, que se puedan abrir 7 días a la semana las grandes superficies a nosotros nos beneficia. Por eso no solamente estamos hablando entre todas las asociaciones comerciales de Burgos, sino también con las asociaciones de consumidores, y en este sentido se está preparando un proyecto para presentar al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento sea el que lo defienda de cara a la Junta de Castilla y León, para tratar de minimizar el impacto que pueda tener en los comerciantes la aplicación de esta nueva normativa. Lo que se le va a plantear es que la zona de afluencia turística sería limitada a la zona de amortiguamiento de la catedral. Esto sería la zona del centro histórico, porque pensamos que los turistas, si bien vienen a Burgos a ver toda la ciudad, sí que es cierto que van a 4 puntos determinados. El punto número 1 es la catedral. Entonces pensamos que del mal menos malo, o el daño más pequeño, podría ser centrar la zona de apertura en la zona que rodea la catedral, lo que sería el centro histórico, alguna calle aledaña. Esto tenemos que trabajarlo un poquito, pero serían estas las zonas que pensamos que se podría trabajar, porque si cogemos toda la ciudad sabemos que van a beneficiar las grandes superficies que están en el extrarradio, que son las que tienen el poder económico y el poder humano para poder abrir tantas horas, tantos días seguidos. Nosotros lo que planteamos es que si ahora la normativa marca 10, pues las cifras que se están valorando son 6 más, 8 más, esas son las cifras que estamos valorando porque son los que tienen las provincias limítrofes y que tienen influencia en el comercio burgalés. Pues como vemos, poco les gusta a los comerciantes, a los pequeños comerciantes de Burgos, esta iniciativa, y lo que sí que están elaborando, están ultimando, es ese proyecto que presentarán al Ayuntamiento en breve, solicitando eso, que sea a un área muy limitada del centro histórico, del casco histórico, y también que como mucho sea para 6, 8 festivos a lo sumo más de los 10 que tenemos actualmente. Sí, efectivamente, pero quizá habría que matizar estas declaraciones que hacía uno de nuestros comerciantes burgaleses, ¿no? Porque no se trata solo o única y exclusivamente de delimitar una zona, se trata también de explicar y motivar, y que la motivación sea convincente, en este caso para la administración competente, que es la Junta de Castilla y León, motivar, como decía, por qué no hay que abrir todos los días y por qué sí, unos sí y otros no. No solamente vincularlo a una zona determinada, esa zona de amortiguamiento que hablaba en el entorno o en los alrededores de la catedral, sino esa segunda parte que yo creo que es aún más importante y que además sea creíble para que, insisto, en este caso la Junta de Castilla y León pueda tomar una decisión lo más, bueno, pues con las mayores explicaciones posibles. Sí que es cierto también que se están celebrando reuniones con distintos grupos políticos y la Federación de Empresarios del Comercio, las asociaciones las asociaciones en este caso zonales de comerciantes, con Cámara de Comercio, con Asociación de Consumidores. Creo que son muchos colectivos a los que se viene citando para tener, digamos, una perspectiva lo más amplia posible y una motivación lo más consensuada también posible y desde luego convincente, porque no se trata de recoger un poco el sentir de todo el colectivo, los intereses de todo el colectivo, que también, sino que esa motivación que finalmente salga desde el Ayuntamiento de Burgos sea lo más motivado y lo más convincente posible. Y otra cuestión que creo que es esencial, el tiempo. El reloj empieza a correr desde el 1 de enero y en julio la Junta de Castilla y León tiene que tomar una decisión. Esto lo podrá decir mejor Daniel de la Rosa porque está participando en algunas de esas reuniones, pero la Junta de Castilla y León ya ha trasladado que tarda aproximadamente 2 meses en tomar esa decisión, con lo cual tendríamos que, sí, efectivamente, a finales de mayo tendríamos que enviar esa propuesta
del Ayuntamiento de Burgos para ver qué se hace finalmente con esta cuestión, que lógicamente nos obliga porque hay una legislación estatal que así lo establece. Bueno, más que a finales de mayo, yo diría que a finales de este mes no vaya a ser que la Junta de Castilla y León rechace la propuesta inicial que podamos presentar. Lo digo por tener una oportunidad de rectificación y, como decía bien el vicepresidente de la Sección de Comercio, en el peor de los casos acogernos a ese acuerdo que se ha establecido en otras ciudades como Salamanca, León o Valladolid, que lo que han hecho es incorporar esa zona de gran afluencia turística al conjunto del casco urbano, de todo el casco urbano, pero delimitando la amplitud de días a mayores de los que abren los festivos a 6. Nosotros queremos ser algo más ambiciosos. Es verdad que el criterio en este caso es compartido, creo, por todos los grupos municipales, pero ha dicho un dato muy significativo el vicepresidente de la Sección de Comercio, ¿no? Aquí los locales comerciales, el pequeño comercio, todos aquellos locales comerciales que tienen menos de 300 metros cuadrados pueden abrir cualquier día, pueden abrir los 7 días de la semana. Lo que ocurre es que la realidad se acaba imponiendo, y la realidad del pequeño comercio, del comercio tradicional, del comercio de proximidad, es que la mayoría estamos hablando de pequeñas empresas o pequeños autónomos que no tienen la capacidad humana ni económica de poder emplear o de disponer del tiempo ellos mismos para poder abrir las 24 horas prácticamente, como sí que la tienen las grandes superficies. Y es verdad que como administración local, como la administración más próxima también al pequeño comerciante que convive con nosotros, debemos velar sobre todo por los intereses del comercio de nuestra ciudad, más allá de que las grandes superficies comerciales que también están aquí en Burgos tendrán su capacidad para defender sus intereses, y lo están haciendo, pero nosotros, yo al menos en representación del Grupo Socialista, siempre vamos a priorizar los intereses de aquel comercio que está en nuestras calles, que convive con nosotros, que dinamiza nuestros barrios, y el problema sobre todo se detecta en la interpretación que ha tenido la Junta de Castilla y León, siendo extremadamente exigente, muy poco flexible a la hora de interpretar y traspolar ese Real Decreto al que hacías referencia antes, esa ley de horarios comerciales que también regula todo esto de lo que estamos hablando, porque en comparación con otros gobiernos autonómicos que han sido mucho más accesibles a, de alguna manera, trasladar esta normativa a la realidad de cada una de sus ciudades, y esto es permitir la delimitación de la zona de gran afluencia turística allí donde realmente hay turismo. No nos equivoquemos, en Burgos no hay turismo de compras más allá del centro histórico, nadie viene a nuestros centros comerciales de otras ciudades a pasar el fin de semana. Esto puede ocurrir en algunas otras localidades, sobre todo costeras o de grandes metrópolis, donde es verdad que ese tipo de turismo existe, y me atrevo a decir, y yo sospecho de que es uno de los motivos que a la Junta de Castilla y León le ha llevado a esa interpretación. También ocurre en algunos puntos de esta comunidad autónoma, como es en Río Shopping, en Valladolid, que desde la Junta de Castilla y León sospecho quiere potenciar ese tipo de turismo. A nosotros, al Grupo Socialista, o al menos al Partido Socialista de Burgos, no tenemos ningún tipo de interés en potenciar ese tipo de turismo, y por eso estamos siendo exigentes, de acuerdo con los demás grupos municipales en este ayuntamiento, pero también estamos trasladando esta queja al seno del partido en Castilla y León, para que no nos dejemos influenciar por ese criterio, y aprovechar este momento para rectificar, no solo en Burgos, ese criterio de la Junta, sino también aprovechar en otras ciudades que rectifiquen. Raúl, ¿cómo lo ve? Imagina. No, bien, en esta ocasión pues vemos un poquito que, como se ha dicho antes, lo que es la Federación de Comerciantes, la Zona G, también las de los comerciantes de la zona centro, etcétera, etcétera, pues han cogido un poco las riendas de todo esto, y nosotros como ayuntamiento lo tenemos que apoyar, es evidente. Desde luego ellos han analizado una situación en la cual, pues bueno, viene dada una legislación desde el gobierno central, que poco piensan en ciudades como la nuestra, que al final acata y plantea una aplicación de esa normativa desde la Junta de Castilla y León, que evidentemente beneficia más a la gran urbe, como todo en esta región, que es a Valladolid, y luego que nos perjudica a nosotros, en lugar de seguir modelos como puede ser el modelo de Cataluña, en el cual han sido extremadamente precavidos, ¿no?, en ayudar al pequeño comercio, en apoyarle, ¿no?, y hacer que este tipo de normativas pues no le perjudique. Pues bueno, tenemos esta situación, y aunque le cuesta admitirlo a la señora Conde, nosotros, ¿no?, estamos también de acuerdo. Hemos dicho que con estas asociaciones que llevan un poco las riendas del tema, vamos a estar con ellos, porque son los primeros que conocen cómo viene este turismo, cómo crece nuestra ciudad, cómo le repercute todas este
cambio normativos, y también, aunque le cueste admitirlo a la señora Conde, a aquellos que desprecian un poco como a Ciudadanos también están de acuerdo en todo esto. Entonces se ha creado una situación, desde mi punto de vista, y perdón la palabra, bonita, ¿no? Porque se ha creado un espacio del que antes pues adolecía un poco Burgos, sobre todo un espacio creado desde el ayuntamiento, que por fin se encuentran a una, ¿no? Todo este tipo de asociaciones con un apoyo institucional como es el del ayuntamiento. Adolecía porque es cierto que en los últimos años ha habido algún tipo de política de apoyo al pequeño comercio, pero no ha sido suficiente. Simplemente hay que echar un vistazo, por ejemplo, en la zona centro o también en Gamonal, lo que es la arteria principal de Avenida Vitoria y tal, en la cual la calle Vitoria, perdonad, en la cual vemos que muchos locales, y es algo que vemos todos, están cerrados. Pues bueno, este nuevo espacio, que lo vamos a utilizar primero para ir en contra de las políticas que nos quiere hacer la Junta de Castilla y León, que va en contra de los intereses de nuestra ciudad, pues lo bonito, y yo creo que va a ir a más, se va a crear este espacio ya constante en el cual podamos a dar un impulso, que es lo que necesita también el pequeño comercio. Vicente. Nosotros tenemos una posición totalmente diferente. Estamos a favor de la liberalización total de los horarios comerciales. Tú mencionabas... ¿Esto no es lo que habéis mantenido en las últimas reuniones? No mantuvimos ninguna posición en las últimas reuniones, simplemente escuchamos a todas las partes. Te pido perdón, Gemma. Es un eufemismo lo que mencionabas, zonas de gran afluencia turística. Efectivamente, realmente se trata de liberalizar los horarios de apertura. Está explicado en la Ley 18 de 2014, en su preámbulo. Se trata de reactivar la economía del país, en concreto el sector comercial. Al pequeño comercio no se le apoya castigando o limitando la actividad del resto de superficies comerciales, se le apoya de otra manera, es decir, se apoya en positivo, no en negativo a otros. Yo creo que es una evolución. Realmente al pequeño comerciante no se le puede engañar tratando de poner puertas al campo. La gente ya puede comprar una chaqueta a las 12 de la noche desde su casa por internet. No hay vuelta atrás. El patrón, el paradigma comercial en España, y yo creo que en todo el mundo ha cambiado y está cambiando a gran velocidad. Por lo tanto, yo sí que quiero que venga turismo de compras. Decía Daniel de la Rosa que él no quiere ese tipo de turismo. Yo sí, yo quiero que venga gente a Burgos, turistas de compras también, ¿por qué no? Me gustaría tener grandes superficies comerciales que abran cuando quieran, cuando consideren oportuno, y que venga gente fuera a comprar. Sí, quiero que ese dinero venga a Burgos, esa riqueza se genere aquí y esos puestos de trabajo se creen aquí. Pienso que podemos utilizar eufemismos, podemos demorar la asunción de la realidad, y es que tarde o temprano vamos a tener un escenario de libertad de horarios, y cada empresario, sea grande o pequeño, decidirá cuándo abre, qué vende y quién es su público objetivo. Creo que esa es la realidad y hay que asumirla cuanto antes. Gemma. Hombre, yo creo que es importante, independientemente de cuál sea la postura de cada uno, ¿no?, o la que defendamos desde cada grupo político, yo aquí sí creo que es importante tener en cuenta la opinión del sector, ¿no? Y aunque evidentemente el comercio vaya en una línea determinada, yo creo que es importante, muy importante, tener en cuenta la opinión del sector, sobre todo porque aun cuando hemos pasado años muy complicados, todavía no podemos decir que haya un despegue fulgurante de la economía española, ¿no? Con lo cual tampoco podemos de alguna manera perjudicar a personas que al final pues ponen su patrimonio encima de la mesa y toda su vida y su familia para sacar adelante pues una inversión, en este caso comercial, ¿no?, que además pues les permite vivir a ellos, y si tienen asalariados pues también evidentemente a las personas a las que trabajan con ellos, ¿no? En cualquiera de los casos, insisto, creo que es muy importante el diálogo en estas circunstancias. Tampoco ponerse una venda en los ojos y no darse cuenta de cuál es la realidad. Bueno, lo decía Vicente, es probable, ¿no?, que en un futuro, pues si los comercios no se modernizan, no se dan cuenta de que la forma de comprar está cambiando, ¿no?, y ese planteamiento de mucha gente que acaba comprando por internet, porque internet evidentemente no tiene horas, no tiene horario, no tiene, y esto también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no?
Pero en cualquiera de los casos, insisto, la realidad actual es la que hay, aunque tengamos la vista puesta en el futuro, tenemos que ser muy conscientes de cuál es la situación económica, en qué circunstancias están estas personas y sobre todo que queriendo crear más puestos de trabajo no vayamos a generar todo lo contrario. Porque al establecer este tipo de, o al poner en marcha este tipo de normativa, pues obliguemos a determinados comercios a cerrar porque evidentemente pues hay otros que tienen más posibilidades y les acaban dejando sin ningún tipo de prosperar, ¿no? Pero en principio el equipo de gobierno sí estaría en la línea de lo que pidan los comerciantes mayoritariamente. Sí, nosotros ya hemos dicho que independientemente de que hay que ser conscientes de cuál es la realidad, ¿de acuerdo? Y de hacia dónde camina el comercio, nosotros sí que somos, y de hecho estamos manteniendo reuniones con el resto de grupos políticos, insisto, con asociaciones zonales, con la Federación de Comercio, con la Cámara de Comercio, con las grandes superficies, es decir, con absolutamente todo el mundo y además de manera abierta y que, es decir, que sea algo de ayuntamiento, porque nuestro planteamiento es ese, evidentemente. Creo que es muy importante tener claro esto, es decir, que intentando que sea algo positivo no vayamos a generar problemas a nuestros comerciantes y por eso nosotros creemos que es muy importante tener en cuenta la opinión de las personas que están trabajando en este sector. Tenemos la opinión de todos ellos, no solo de los pequeños, también de los grandes. Mañana hay una reunión con los representantes de las grandes superficies, también con los consumidores. Tuvimos la ocasión de estar con ellos, con asociaciones de consumidores. El ayuntamiento debe contar con la opinión de todos, pero en política y cuando tienes responsabilidades públicas, tú tienes que mojarte. Y me parece respetable la posición que ha hecho Ciudadanos, no la compartimos en absoluto. Nosotros creemos, como digo, sobre todo una administración tan cercana como es un ayuntamiento, que debe velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo y del tipo de comercio tradicional que se desarrolla en la ciudad. Porque fija población, porque da dotación de servicios también en los barrios, porque dinamiza socialmente el conjunto de la ciudad y porque en su momento ha sido una competencia incluso nuestra, ¿no? A pesar de que ahora la tenga la Junta de Castilla y León, y eso siempre algo queda. Más allá de que evidentemente es verdad que la normativa apunta a que cada vez se va a dar más facilidad a la apertura total de horarios, yo creo que nosotros estamos para compensar la balanza. Bastante lobby existe ya dentro de lo que son las grandes empresas de la distribución, como son las grandes superficies o los grandes centros comerciales, como para que la administración, que se supone que debemos velar por nuestros vecinos, no estemos con ellos. Y es verdad que podemos argumentar de que ellos también generan puestos de trabajo, pero suelen generar puestos de trabajo de una manera completamente distinta a la que genera un pequeño comercio. Un pequeño comercio te genera puestos de trabajo estables, te genera puestos de trabajo vinculados directamente en todo caso con la ciudad, pero además puestos de trabajo que acaban siendo parte de esa empresa familiar en su mayoría. Y eso también es un valor que nosotros tenemos que cuidar. Por eso lo que estamos, creo que mayoritariamente, yo pensé que no todos, pero mayoritariamente de acuerdo, es que vamos a intentar hacer lo imposible para que este año, a pesar de la premura en el tiempo, lo que digamos a fijar ese acuerdo que establezcamos con la Junta, mejor incluso lo que ha establecido la Junta con otros municipios próximos a Burgos. Y de verdad, el turismo de compras en otras ciudades, en esa ciudad que se llama Arroyo de la Encomienda en Valladolid, como bien ha dicho Raúl, es verdad que hay un interés oculto por parte de la Junta, parece ser, en potenciar que la gente siga yendo al IKEA, a Río Shopping, etcétera. Pero aquí en Burgos estoy convencido de que en cualquier caso al turista le interesa pasear por el centro histórico, ver nuestra catedral, acercarse por Atapuerca y comprar, claro que sí, y comprar en las tiendas del centro histórico cuando aquí esté. No es necesario que abran las tiendas en Gamonal o en la zona sur, porque evidentemente ellos tienen ya su público, sus clientes adecuados y condicionados a la apertura de horarios que se establece normalmente. No hace falta abrir los domingos. Yo creo que ahora mismo, reitero, la posición responsable del Ayuntamiento de Burgos debe ser esta: velar por los intereses del pequeño comercio, fundamentalmente, escuchar a todas las partes e intentar llegar al mejor de los acuerdos. No va a ser fácil, pero no cejaremos en el empeño. Raúl. No, insisto, señora Conde, disculpe, no he desconcertado de nuevo la posición de Ciudadanos. Yo es que de las últimas reuniones, Vicente, yo pensaba que todos íbamos a una, de repente pues Ciudadanos ha cogido la bandera, quiere que se ponga aquí el mundo de eBay, de Amazon, ¿no? Y que nos olvidemos del pequeño comercio. Yo creo que eso es un tremendo error. Simplemente, ¿no?, echando un vistazo nos hacemos a la idea de la cantidad de puestos de trabajo que puede crear el pequeño comercio y todo ese valor añadido que no voy a repetir y que ha explicado muy bien el señor de la Rosa. Simplemente
simplemente hay que ver también cómo se han ido deteriorando muchos de nuestros barrios a la medida que se han ido cerrando ese pequeño comercio, ¿no? Antes poníamos un ejemplo, por ejemplo la zona centro en ciertas calles, pero si nos vamos a otros como el Crucero también, que no vemos más que locales y locales cerrados, vemos cómo se ha deteriorado como barrio, ¿no? Y dentro de ese espíritu también de barrio. Cuando, por ejemplo, viene también, y salió una noticia hace unos años, en el cual el 75% de las librerías de nuestra ciudad, es algo tan importante como es una librería, había cerrado, ¿no? Porque nosotros tampoco habíamos sido capaces de ayudarles. También es cierto que estamos en una situación económica complicada, pero no les hemos ayudado, es una realidad, y han tenido que cerrar y aguantan muy poco. Cuando, por ejemplo, viene ese momento crítico también, cuando desaparecen las rentas fijas, ¿no? Las rentas antiguas, y empiezan a cerrar locales y locales históricos, ¿no? Tampoco les hemos apoyado al pequeño comercio, y ha sido un pequeño trauma todos esos locales históricos que todos tenemos en la memoria, y los padres de muchos, incluso los abuelos que ya han cerrado. Es algo que hemos perdido un trozo de historia. Por tanto, yo creo que tenemos que ser totalmente proteccionistas, en lugar de ir hacia el sistema ese de la especulación, que es hacia donde va, parece que la Junta de Castilla y León y Ciudadanos. Nosotros creemos que tenemos que ir hacia un modelo, ¿no?, apoyando el pequeño comercio, porque realmente es lo que crea economía en función del valor del trabajo, ¿no?, y crea barrio y todo ese valor añadido. Por tanto, tenemos que ser proteccionistas. Va a ser la mejor manera de que Burgos siga siendo Burgos y que Burgos pueda ir creciendo apoyando al pequeño comercio, y nos tenemos que olvidar, ¿no?, de ser proteccionistas como pretende Ciudadanos solamente con la banca, con las grandes constructoras que están gestionando nuestro hospital de Burgos, que vuestro modelo es el privado, ya lo sabemos, y tenemos que irnos a las pequeñas y medianas empresas, que es lo que crea sector productivo. Vicente, creo que se ha quedado solo. Sí, pero la verdad es que estoy encantado de defender la libertad de horarios, que todos somos consumidores en algún momento, casi todos los días, y creo que es fácilmente comprensible por todos que cuanto más fácil sea comprar, más consumo hay, la economía crece, es evidente. No. Me resulta chocante que tenga que defender yo una ley del PP, que Gemma Conde no defienda con entusiasmo una ley de sus colegas, de sus colmilitones, ¿no? Pero yo lo hago convencido, porque sí, porque ese es el futuro. El proteccionismo no tiene futuro. Caminamos hacia una sociedad cada vez más abierta. eBay y Amazon no tienen nada que ver aquí. He mencionado el comercio a través de Internet porque está en todas partes y se escapa a nuestro control. Yo me refiero a las grandes superficies, que son las que aparentemente queréis restringir. Y yo no quiero restringir a nadie. No va a abrir. Leal tampoco va a abrir. No hay ninguna que se quiera instalar. Si no se quieren instalar en parte por este problema de limitación de horarios, que afecta directamente a su capacidad para vender, para generar ingresos y por lo tanto ser rentables. Yo creo que es así de sencillo. Cuantas más horas abres, más posibilidades tienes de generar ventas, por lo tanto ingresos, y es más fácil llegar a la rentabilidad de la superficie comercial. Que tanto los comerciantes, sean grandes o pequeños, como los clientes, podamos decidir cuándo y dónde compramos. No creo que sea algo malo, yo creo que es intrínsecamente bueno, sinceramente. El mercado libre existe, pero la administración está para regularlo. La administración está para equilibrar y para intervenir. Esa es la filosofía del Grupo Socialista, siempre lo hemos sido. Somos un partido que ha defendido siempre intervencionismo hasta cierto punto. Nosotros respetando el libre mercado, pero corrigiendo las desigualdades del libre mercado, también con unas empresas que no se pueden permitir competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies. Pero es que están en segmentos distintos. Los constitucionalistas no conocen la Constitución, es el problema. Están en segmentos diferentes. Básicamente, yo creo que lo más honesto que podemos hacer en Burgos y en cualquier otra ciudad de España realmente es apoyar al pequeño comercio en las líneas de negocio en las que ellos pueden ser únicos o más competitivos que el resto. Yo creo que a estas alturas pretender que una tienda del centro de cualquier barrio de Burgos compita con una gran superficie en la mayor parte de productos y servicios no es realista. Todos hemos visto, como bien dicen, establecimientos vacíos. ¿Por qué? Pues porque si no compras el sábado aquí, pues te vas a ir a Valladolid, a Bilbao, a Madrid de compras, igual cada 2 o 3 meses a comprar ropa, cosas más valiosas. Y desde luego haces la compra la compra semanal, ya no se compra diariamente, cotidianamente, se compra cada vez más semanalmente. Ahora trabajan la pareja, no solo el hombre en casa, los trabajos son más flexibles, la gente viaja más, los niños tienes que dejarles en la guardería o en el cole.
el patrón vital ha cambiado y por lo tanto el comercial también lo tiene que hacer. Es decir, si no te adaptas, caducas. Es que es puro darwinismo. Pero yo creo que, está... de todas maneras, yo creo que quizá, bueno, Vicente, como vive en Madrid, igual está de alguna manera confundiendo también no vivo en Madrid. la forma vivo en Madrid. Si esa es tu política tu política barrio bajera, te exijo que reconozcas que yo no vivo en Madrid. Discúlpame, trabajas en Madrid. Bueno, vale, eso está mejor. Vicente, como trabaja en Madrid, y entonces pasa la mayor parte de la semana en Madrid, pues piensa que bueno, la forma de vida en una gran ciudad, y yo la conozco bien porque yo he vivido muchos años en Madrid, pues es bastante distinta y sustancialmente distinta a la vida en una ciudad pues pequeña, media, como puede ser Burgos, ¿no? Y evidentemente esa liberalización completa de horarios en una ciudad grande, una gran ciudad como es Madrid, pues puede tener desde luego todos nuestros apoyos, ¿no? Y porque además es que es la forma de vida habitual allí, ¿no? Pero quizá en una ciudad como Burgos, pues ahí sí que creo que la administración debiera de alguna manera acomodar las leyes, que muchas veces las leyes, esas que hacen mis conmilitones, como dice el señor Marañón, que en su momento fueron los suyos también, que todo hay que decirlo, pero bueno, en cualquiera de los casos, esas leyes que se hacen a nivel estatal, ¿no? en determinadas ocasiones, pues creo que es importante acomodarlas a todas las experiencias a nivel local, ¿no? Y muchas veces hay leyes, y también esto lo conozco bien porque he tenido la oportunidad de estar allí en Madrid, que se legisla sobre determinados asuntos que luego cuando se desciende a distintos niveles, pues se ve que es necesario hacerles un ajuste, ¿no? Y si podemos hacer ese ajuste, pues hagámoslo, ¿no? Decir que Madrid es el único municipio que tiene la liberación de horarios completa en todo su término municipal, porque las grandes urbes de esta ciudad, de este país, las grandes ciudades tipo Bilbao, Sevilla, Valencia, tienen delimitación dentro de esa gran zona de gran afluencia turística determinadas zonas, algunas varias zonas, pero determinadas zonas, y en su mayoría una sola. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro. Veremos cómo evoluciona esto en las próximas semanas, en los próximos meses, y a ver finalmente cómo queda acotada esa zona de gran afluencia turística y también cuántos festivos más se permite abrir al año en esas zonas. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos y hasta el próximo martes.